Pueden sentarse. Porque Mauricio en la guitarra me sorprendió un poco y yo decía, no, pasen. Pensaba que había alguien, era a lo mejor Pedro tocando ahí en la puerta después que había sido librado de la cárcel. O que Cristo está tocando ahí en la puerta para que me abremos ahí. Ahí decía, con Cristo me voy. Así mismo ahí. Y dice que el Señor está a la puerta y toca, así que... No, gracias, Mauricio. No hemos cantado ese himno, ¿verdad? Por eso lo escogimos. Sí. No, entonces vamos a seguir enfocándonos en la persona y el ministerio del siervo del Señor, del Mesías, quien sabemos ya que es nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos a Isaías capítulo 53. Isaías 53, y esta mañana vamos a enfocarnos en versículos 4 al 6. 4 al 6. Este pasaje, como a lo mejor ya saben, pero nada más para recordarle otra vez que esto es un pasaje magnífico acerca del ministerio del siervo de Jehová y lo que está profetizando acerca de la redención futura de la nación de Israel y cómo ellos van a reflexionar sobre la venida del siervo del Señor y lo que Él ha hecho por ellos, aun cuando en el tiempo de su primera venida el mismo pueblo lo rechazó y no lo evaluó apropiadamente. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él, hablando del siervo de Jehová, el Mesías, el Cristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pasaje aborda el problema más crítico de la vida. ¿Saben lo que es eso? Aquí está. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar el hombre o al hombre pecador? ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al hombre pecador? Sabemos de la palabra de Dios que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces hemos pecado contra este Dios verdadero y santo. La Biblia dice también que cada uno de nosotros se enfrenta al juicio de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos enseña ahí que es ordenado por Dios que cada hombre muera y entonces viene su juicio o será juzgado. Nuestros corazones que tenemos, que nos merecemos el juicio de Dios, que merecemos la condenación de Dios. El problema del hombre es que él quiere suprimir la verdad de quién es Dios, su existencia, su carácter, su voluntad, la idea de rendirle cuentas a Él en su juicio. Pero la palabra de Dios está claro que la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad de los hombres, en Romanos 1:18, y que la recompensa o el pago del pecado es la muerte. Y no solo la muerte física, y no solo la muerte espiritual, pero al fin la muerte eterna. El que muere físicamente mientras que está muerto espiritualmente en sus pecados,
sin el perdón, sin haber recibido el perdón de Dios en Cristo Jesús, morirá una muerte eterna, que es un sufrimiento eterno en el infierno, una separación eterna. Pero esto no es una verdad del Nuevo Testamento, esto es una verdad ya que viene desde la antigüedad, no solo desde que está ahí en el conocimiento del hombre desde la caída original, desde el tiempo que el Señor sacrificó corderos para cubrir la manifestación o el reflejo del pecado de Adán y Eva con los pieles de los corderos que él usó para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Pero Job mismo, en el tiempo de los patriarcas, hace más de 4,000 años, esta pregunta en Job capítulo 9, versículo 2, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Y el hombre, con su propio esfuerzo, sus propias obras, por su propia voluntad, no puede ser justo delante de Dios. Entonces, Isaías, quien ha sido llamado el evangelista del Antiguo Testamento, cuyo libro profético, el quinto evangelio, aquí vemos en su gran canción del siervo del Señor, que va del capítulo 52, versículo 13 hasta la conclusión del capítulo 53, provee la respuesta de este problema del hombre. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo un Dios justo perdonar al hombre pecador? Bueno, aquí está proporcionado la solución. La solución es que se encuentra en la persona y en el ministerio del siervo sufriente del Señor. El siervo del Señor que sufre por su pueblo. Aquí el Nuevo Testamento identifica como el Señor Jesucristo. Para ser más preciso, el enfoque aquí es que la solución se encuentra en la muerte de Cristo, en la muerte del siervo. La muerte de Cristo fue un acto de satisfacción, de propiciación, como leímos en 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Una satisfacción penal por su sustitución en su muerte. Él nos sustituyó ahí cuando él murió clavado ahí en la cruz. Esto significa que la ira santa de Dios contra nuestro pecado fue satisfecha por el castigo que Cristo llevó en la cruz en nuestro lugar. En nuestro lugar. Entonces, estos versículos, en versículos 4 al 6, sirven como la tercera estrofa de esta gran canción del Evangelio de Isaías, que será recibido en el futuro, todavía futuro de nuestro tiempo, por una generación de Israel que será salva. Esa generación de Israel que será salva, que hasta Pablo lo profetizó en Romanos capítulo 11, versículo 26, cuando dice, 25 y 26, cuando él dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces vemos aquí que en esta última estrofa, vemos aquí en esta estrofa como en la última, en versículos 1 al 3, y en sí es todo el capítulo, que esto se está refiriendo a Israel en el futuro, específicamente Israel de los postreros tiempos, que se volverá en fe al Mesías en su segunda venida, y lamenta ahora que su pueblo, ahora que tienen sus ojos abiertos, iluminados espiritualmente,
lamenta que su pueblo en el pasado, sus antepasados, cuando Cristo vino por primera vez, no apreciaron el verdadero valor del siervo del Señor cuando vivió entre ellos en esa primera venida. Su estimación de él fue superficial y eso los llevó a rechazarlo. Eso lo vimos en los primeros 3 versículos. Pero el tercer versículo dice esto: despreciado y desechado entre los hombres, hablando del siervo, hablando del Mesías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciados y no lo estimamos. Ellos están diciendo, esa generación en el futuro ya salva, redimida, están ahora reflexionando que ellos como pueblo durante la primera venida no estimaron al siervo y entonces lo rechazaron. Entonces ahora en versículos 4 al 6 sigue el lamento de Israel redimido de esos tiempos finales y dan un triste confesión, gracias hermano, un triste confesión aquí que será hecha en el futuro cuando la nación sea convertida en la segunda venida de Cristo. Confiesan el rechazo inicial de su pueblo al siervo y la confusión sobre la verdadera naturaleza de sus sufrimientos. Fíjense lo que, y escucha lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías, aquí en Zacarías profetiza también el tiempo de la conversión de Israel en el futuro y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En otra palabra, mirarán a mí, a quien traspasaron o a quien en sí clavaron. A quien molieron y hirieron con la cruz. Entonces, esto es una confesión semejante que donde ellos van a darse cuenta ahora en su salvación quién fue el siervo del Señor, y ese fue Jesucristo. Y que su pueblo anteriormente lo rechazaron cuando Él estuvo aquí. Además, reconocen que ahora entienden la naturaleza sustitutiva de los sufrimientos de Cristo y confiesan que fue su iniquidad la que causó que la ira de Dios caerá sobre el siervo. Entonces vemos aquí en versículos 4 al 6 3 confesiones que esta generación redimida de Israel comunicarán, se expresarán ahora saben la identidad del siervo y fue el Señor Jesucristo. Se ve en la confesión, en la primera confesión, en versículo 4, que ellos estaban confusos. Ellos confiesan que su pueblo antepasado confundieron, tenían una confusión, un malentendimiento de los sufrimientos del siervo. Dice aquí, ciertamente, y a lo mejor mejor entendido aquí, es mejor entenderlo como un contraste, no solo como algo enfático, porque ese es un adverbio de énfasis ahí. Ciertamente llevó, eso es cierto, pero fíjense lo que cómo fluye el pasaje aquí, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, pero llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En otra palabra, ellos están dando a entender en su confesión que Él vino para nuestro beneficio. No lo estimamos, pero la verdadera historia es esta.
que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. En otras palabras, ahora en su confesión, en su experiencia de su conversión, que esto pasa con todos nosotros, ¿verdad? Que ahora pensamos las cosas diferentes. Pensamos las cosas ahora claramente según la verdad. A lo mejor el evangelio fue predicado a tu vida, a lo mejor fuiste llevado a la iglesia, a lo mejor escucharon la verdad acerca de Jesucristo y lo rechazaste, a lo mejor te burlaste de la palabra de Dios, te burlaste de Cristo, te burlaste de la cristiandad. Y ahora que el Señor te ha salvado, ahora reflexiona. ¡Wow! ¿Cómo es posible que yo rechacé esa palabra tan clara? Esa verdad tan clara, esa revelación. Y a veces, si a algunos de ustedes les gustan investigar sobre su genealogía, sobre su antepasado, no hay nada malo con eso. Pero es interesante a lo mejor si hay en el linaje de su familia, si hubo también, su familia fue expuesta al evangelio y lo rechazaron. Y ahora a lo mejor tú reflexionas, ¿por qué mis padres no recibieron a Cristo? Si hubiesen recibido a Cristo, o si mis abuelos, mis bisabuelos, a lo mejor nuestra familia no sería tan... o siempre caen en problemas. Y eso es lo que va a pasar con esa generación. Están ahora viendo... Ahora estamos pensando las cosas, los sufrimientos de Él. Ahora la manera que estamos pensando de esos sufrimientos es diferente. Ha pasado un gran cambio en cómo ahora estimamos al siervo del Señor, al Señor Jesucristo. Aquí se está hablando del ministerio terrenal de Cristo. Cuando él sanaba a la gente, Él en sí estaba llevando las enfermedades de las personas y sufrió nuestros dolores, como vemos ahí en Mateo capítulo 8. Entonces los israelitas de esos tiempos postreros mirarán hacia atrás la vida terrenal y del siervo y el ministerio de sanidad que él manifestó. Ellos verán los eventos de la vida terrenal de Jesús que Israel había rechazado y ahora lo ven con ojos de creyentes, ojos de fe. Ahora reconocerán que aquellos ante quienes Él realizó sus muchos milagros deberían haber entendido que solo el Mesías podría hacer esas cosas y hacerlas en su nombre, y que Jesús mismo es el Mesías. El Mesías es el Mesías. En su confesión se comunica un gran cambio ahora en la manera que ahora están reflexionando sobre la vida y ministerio de Jesús, del siervo del Señor. Y entonces en su confesión van a confesar que hubo un gran malentendimiento por esa generación que rechazaron a Jesús en su primera venida. Dice ahí que y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Por nosotros, hablando otra vez de esa generación, de su propio pueblo. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús sufrió, estaban pensando que Jesús estaba sufriendo porque ha hecho algo malo. Se merece. Él sufrió, fue por herido de Dios. Dios lo estaba hiriendo, lo estaba castigando porque Él hizo algo malo. Pensaron de Jesús como los mismos amigos de Job pensaron de Él cuando Él estaba sufriendo. Tú tuviste que hacer algo malo o hiciste algo malo que ahora es porque estás sufriendo. O están aplicando estrictamente Deuteronomio 28, cuando Dios exhorta al pueblo, si eres infiel a mi pacto, causaré a caer maldiciones sobre tu pueblo, sobre la comunidad. Bueno, entonces si la persona hace lo bueno, si él vive una buena vida, será bendecido. Si
Entonces, si está castigado es porque ha hecho algo malo. Entonces ellos creían que Jesús de Nazaret estaba recibiendo la justicia de Dios, lo que merecía. Ellos dijeron que él era un quebrantor del sábado, de la ley del sábado, y un blasfemo. Y ambos castigos se merecía la pena de muerte. Pero estaban totalmente equivocados. Y eso es lo que esta futura generación de Israel está ahora reflexionando. Ay, que nuestro pueblo estaba sumamente equivocado sobre eso. El siervo sufrió, no porque él se mereció ese sufrimiento por su propio pecado, no, él sufrió por los pecados de nuestro pueblo. Él sufrió por nosotros. Entonces esa futura generación de Israel poseerá el verdadero significado de los sufrimientos y la muerte del siervo del Señor. Ahora en versículo 5 hacen una segunda confesión. Y es una confesión que ahora tienen un reconocimiento iluminado de los sufrimientos del siervo del Señor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Reconocen ahora reconocen que la muerte del siervo fue una muerte violenta y dolorosa. 4 palabras describen los sufrimientos del siervo aquí. Dice aquí que él fue herido, en otra palabra, fue clavado en la cruz, sus manos y sus pies fueron clavados, heridos por clavos. Su cabeza fue herido porque fue perforada con espinas. Y su corazón fue herido también porque fue traspasado con una lanza. Fue una muerte violenta. Segundo, dice aquí que no solo fue herido, pero fue molido. En otra palabra, fue destrozado. El dolor del siervo fue insoportable, tanto física como emocionalmente. Porque no solo que él sufrió, pero físicamente, pero sufrió emocionalmente porque él está llevando la culpa de los pecados como sustituto de los pecadores, como nosotros, como cada uno de nosotros, de cada uno en el mundo. Y llevando esa culpa que él gritó ahí de la cruz al Padre, ¿por qué mi Dios, por qué me has abandonado? Creo que eso fue un sufrimiento genuino, emocional, un sufrimiento emocional ahí. Ahí también en versículo 5, que el castigo de nuestra paz fue sobre él fue castigado, él fue tratado como una persona que se merecía castigo, entonces fue castigado. ¿Por qué? Porque nuestra culpa nuestras culpas fue imputada a él. La culpa del pueblo de Israel fue imputado a él. Entonces fue castigado. Aunque él fue el único hombre justo de su nacimiento a su muerte que ha existido en esta tierra. La cuarta palabra es en versículo 5, y por su llaga fuimos nosotros curados, o por su flagelación, en otra palabra, fue torturado. Esto habla de la tortura que precedió a la crucifixión real, además de ser golpeado, como describe ahí Mateo 26, 67,
hubo también azotes sobre él. Él fue latigado y los látigos no eran algo como un cinto, aunque yo recibí cintazo cuando yo era joven. Mis hermanos pueden testificar eso. Por mi papá o por mi abuela y a veces por los maestros o los principales de mi escuela. Todavía yo soy de esa generación que la escuela te castigaban de esa manera. Tenían ese derecho, ese permiso. Y yo tenía ciertos profesores, o especialmente de la educación física, yo creo que mi hermano conocían algunos, que usaban un palo o usaban un cinto y te daban, y aunque teníamos todavía los pantalones puestos, los chores puestos, todavía eso dolía. Bueno, imagínense, cuando Cristo fue latigado, que al punto de esos latigos, de esa soga, había pedazos de hueso y de metal, que cuando le metieron esos latigazos le abrían la piel. Yo creo que la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, yo creo que representa visiblemente y precisamente cómo eso lució. A pesar de lo que uno piensa de ver una película así de la vida de Cristo, históricamente él hizo su investigación y lo representó precisamente la violencia, la tortura que Cristo sufrió. Y eso dejó un cuerpo morado y debilitado, morir. Entonces van a reconocer que la muerte del siervo fue violenta, dolorosa, van a reconocer que su muerte fue una muerte sustitutiva y penal. Dice aquí que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los israelitas del fin de este tiempo están confesando que las terribles aflicciones físicas sufridas por el siervo, por Cristo, son castigos que ellos merecían y no él. Al contrario, él fue castigado por sus transgresiones. Por nuestras rebeliones habla del tipo de pecado que es cruzando o traspasando el gobierno de Dios. Se habla de una ofensa criminal, y así es de nosotros. Hemos transgredido en todo tipo de formas y la ley de Dios, y el siervo de Dios, Jesucristo, fue entonces castigado. Él recibió la ira del Padre a causa de nuestras acciones rebeldes. Aquí la preposición por nuestras rebeliones o por nuestros pecados en sí significa o está indicando la causa de su sufrimiento. Mas el herido fue a causa o por causa de nuestras rebeliones, molido por causa o debido a nuestros pecados. Es más, dice aquí que fue no solo herido, pero fue molido por nuestras pecados, o la palabra precisa es iniquidades. Que significa doblar o tercer. Cuando se usa para el pecado humano, significa actuar erróneamente o extraviarse. Habla de la perversidad humana. Entonces los israelitas de los tiempos últimos o postreros confiesan que el siervo de Dios o del Señor fue aplastado por todas las malas acciones que ellos cometieron contra Dios. Ellos torcieron la ley de Dios, la voluntad de Dios, para sus propios placeres y egoísmos.
Como se aplica a nosotros, debemos decir que Cristo fue también molido, fue herido a causa de nuestras también transgresiones y iniquidades. Entonces, cuando consideramos los sufrimientos de Cristo, cuando consideramos el grado de su sufrimiento, ¿qué aprendemos acerca del grado de nuestros pecados? Aprendemos acerca de la magnitud de nuestros pecados a los ojos de Dios, ¿verdad? Que el pecado no se debe rebajar a la idea o al concepto que son nada más simplemente errores, accidentes, a lo mejor fallas de un estándar humano. Me equivoqué, hice un error. No. Es mucho más serio que eso. Mucho más serio. Si eran nada más errores o fallos de un estándar humano, de una pauta humana, si es eso, entonces ¿por qué el siervo tuvo que sufrir mucho? ¿Por qué él tuvo que morir en primer lugar? Tenemos que meditar constantemente lo que Cristo hizo por nosotros. No solo murió una muerte violenta. Pero no solo violenta, que era una muerte violenta por las manos de los hombres. Fue una muerte mucho más severa y violenta y mucho más aguda porque él sufrió la ira del Padre. Y es nadie, ni el pecador más malo que sufre en el infierno, sufrirá lo que Cristo sufrió en la cruz. Porque ese pecador se lo merece. Y solo está sufriendo por sus pecados. Cristo fue imputado con la culpabilidad de todos los pecadores. Entonces imagínense el grado de la severidad de la ira de Dios sobre toda esa culpabilidad. No solo la culpabilidad de una persona, pero de millones y millones. Dios el Padre lo trató de esa manera. Por eso hasta el pecado más pequeño lo debemos tomarlo en serio. Y nunca debemos pensar que un pecado pequeñito no es algo que es algo que debemos rebajar, que no importa, o que si tú eres una persona que solo hace pecados pequeñitos, o sea, en otras palabras, no estás matando a alguien, no estás cometiendo adulterio, no estás violando o robando a alguien, ni diciendo mentiras grandes, pero solo estás chismoseando aquí, a lo mejor está una mentirita aquí, a lo mejor está maltratando o es impaciente aquí, que eso te da la justificación de ser arrogante y pensarte como una persona justa. Solo el pecado más chiquito, ya eso demanda la ira de Dios sobre tu vida. Y para ese pecado sea pagado, para que tú tengas paz con Dios, Dios tuvo que entonces enviar a su Hijo unigénito para pagar por ese pecado más chiquito. Entonces la realidad es, y la verdad del asunto es que Cristo llevó el castigo del pecado como el sustituto de su pueblo, Israel, pero también como sustituto de cada pecador que cree en él. El Padre quedó satisfecho. Amén. Vemos también en versículo 6 una última confesión, aquí una tercera confesión de lo que va a dar esta generación de Israel redimida en los postreros días. Y es la confesión
que sus pecados personales eran la causa de los sufrimientos del siervo, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La confesión incluye la confesión de ser un pueblo extraviado. Eso es lo que dijeron ahí. Nos descarriamos como ovejas. Entonces la generación creyente de Israel en esos últimos días declarará lo que Jehová ha hecho con su culpa. Pero antes de hacerlo confesarán su culpabilidad. Eso es la confesión. Si no sabe qué es lo que es o cómo confesar a Dios, como leímos hoy en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él entonces, confesando, es diciendo la misma cosa o evaluando el pecado en la misma manera que Dios evalúa el pecado y tomando entonces responsabilidad por ese pecado. Y eso es lo que están haciendo aquí. Esta es una confesión verdadera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y por si acaso, si tú dices, bueno, aquí habla de la gente, del pueblo, pero a lo mejor yo como individuo, a lo mejor no, a lo mejor yo soy preservado. Es un pueblo que se descarrió, pero yo como individuo no, entonces voy a escapar el juicio de Dios o la condenación justa de Dios. Fíjense la próxima línea. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada miembro, cada individuo hable delante de Dios. De ser un pecador. De transgresar contra la ley de Dios. Todo ser humano, cada ser humano, con la excepción de Jesucristo, es un pecador individual por naturaleza y por su voluntad. Y se ha vuelto a su manera deliberadamente contra la voluntad de Dios. Hasta Pablo lo revela en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, pero él cita el Salmo capítulo 14, que dice esto. Voy al Salmo porque está más cerca aquí a Isaías, para ahorrar un poquito de tiempo aquí. Salmo capítulo 14, aquí, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces ya tú sabes que cada ateo o ateo profesante es un necio. No importa todos los títulos que tiene detrás de su nombre como título de científico o filosofía. Entonces sigue aquí el versículo 1. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Y por si acaso, si tú crees que tú eres el único, no hay ni siquiera uno. No hay excepción. No hay excepción. Toda persona o cada persona se aleja de Dios, a la religión falsa, a ídolos, a espiritistas, a los placeres de este mundo. No hay una sola persona viva que haya guardado perfectamente el primer mandamiento en que solo Dios vas a servir. Algunos van atrás de las posesiones materiales para sentirse orgullosos y para encontrar la seguridad. Algunos van atrás del dinero y las acciones y los bonos para buscar prestigio, comodidad, placer, seguridad o poder y control con el dinero. Eso no es lo que dijo el personaje en la película Scarface, es
cara raspada, cara rajada, que primero hay que hacer el dinero, entonces se puede entonces adquirir el poder y después se pueden adquirir las mujeres. Y es como el mundo va. Cada uno va y viola el primer mandamiento. Entonces hay algunos que van y persiguen el placer del sexo o otros apetitos carnales. Entonces, ¿qué es para ti? ¿Qué ídolo ha sido para ti? ¿Qué has perseguido en tu vida? ¿Qué has puesto delante de Dios y has servido delante de Dios? Porque todos nosotros hemos quebrantado el primer mandamiento. Hemos servido a otros amos. Cristo mismo dijo, tú no puedes servir dos amos, no puedes servir a Dios ni el dinero. Y el dinero. Cada uno de nosotros los hemos apartado, cada uno. Entonces, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros puede entonces estar delante de Dios justo cuando nosotros somos pecadores? ¿Somos injustos? Bueno, la última parte del versículo 6 es la otra cosa que confiesen aquí. El pueblo confiesan que el siervo fue castigado por su bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí este versículo se cierra con esa confesión de que el castigo por todas sus transgresiones e iniquidades fue transferido de nosotros a él. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Maravilloso es eso, ¿verdad? Increíble. Entonces el Padre casó el castigo de la iniquidad de Israel a ponerlo sobre el siervo, quien rechazaron antemano, pero en el futuro lo van a ver con ojos o con una vista clara que viene por fe, que Él murió vicariamente por el pueblo y Él murió vicariamente por nosotros. El Dios el Padre trató a su Hijo unigénito como culpable cuando eran nosotros que éramos culpables. O sea, Israel es un caso de prueba para toda la raza humana, ¿verdad? La presencia y la práctica del pecado es un problema universal. Las consecuencias de la muerte espiritual y la separación de Dios afectan a cada persona. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo perdonar a un pecador como tú y como yo? Bueno, aquí vemos la provisión perfecta y única hecha para el pecado, la muerte penal sustitutiva del siervo del Señor, quien es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces es lo que vamos a celebrar y proclamar a través de la Santa Cena esta mañana. Entonces voy a pedirle a los hombres que vengan adelante. Gilberto, Daniel, no sé, Orlando, ¿nos puedes ayudar aquí? Un boletín aquí, pero nada más para repasar otra vez los requisitos de quién puede disfrutar este tiempo. Es solo creyentes, esos que han confesado que se han extraviado contra Dios, que se han apartado de su camino y han venido a Dios para recibir su misericordia, confiando solo en Jesucristo, en la suficiencia de su muerte para pagar por sus pecados y para que Dios justo pueda perdonar tus pecados y salvarte. Que han confesado que Jesucristo no solo es su Salvador, su único Salvador, pero también su Señor, y que lo han recibido para seguirlo en su vida. Entonces no tiene que ser un miembro de nuestra iglesia en sí, pero tienes que ser un cristiano. Un cristiano que ha venido y le ha rogado a Dios por su misericordia en el nombre
de Jesucristo, confiando que solo la muerte puede pagar por sus pecados. En la última noche de la vida de Jesucristo, Él tuvo una última cena con sus discípulos, sus apóstoles, y en esa última cena Él ahora le dio un nuevo significado a lo que estaban celebrando y observando, que era el día de Pascua. Y ahora, viendo lo que ya la hora ha venido para Él ahora sufrir por su pueblo y morir por ellos, ahora le da un nuevo significado al pan y a la copa, al vino que estaban tomando ahí en esa cena de la Pascua. Y esto sirve ahora como el establecimiento de la ordenanza de la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena, que a través del pan y de la copa, como símbolos, estamos proclamando, celebrando, meditando en nuestra gran salvación que aconteció Cristo por nosotros. Entonces dice aquí en Mateo capítulo 26, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Piensen en lo que hemos ya visto en Isaías. Ese cuerpo que va a ser herido, molido, castigado. Entonces fue herido y molido, y eso es lo que representa simbólicamente por el pan. Entonces, comamos y regocijamos en nuestra gran salvación. Amén. En Cristo Jesús. La narración: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, fíjense otra vez, imagínense lo que hemos ahora aprendido de Isaías 53. No solo va a ser los apóstoles, y no solo va a ser el tiempo de
también que la iglesia va a disfrutar esto, pero esa generación de Israel redimida van entonces a beber y cenar con su Mesías. Van a reconocer que el que no estimaron, anteriormente no estimaron, ahora sí lo van a estimar. Y van a ver que, y por la gracia del Señor, con ojos abiertos, con los ojos de la fe abiertos y con la vista clara, van a ver que esa sangre que se derramó, que Él fue sacrificado, que Él se sacrificó, que fue afligido por Dios por ellos, y que todas sus iniquidades fueron ahora llevados o puestos sobre Él, para que entonces ellos, como nosotros, será ellos también perdonados de todos sus pecados. No hay nada que podemos hacer para recibir esa aceptación de Dios. Cristo lo hizo y lo pagó todo. Entonces, bebamos y regocijamos en nuestra gran salvación. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con la última estrofa, la primera estrofa del himno, todas las promesas. Ok, excelente. Sí, cómo no. La Biblia que una vez que hubieron cenado, dieron gracias, oraron y salieron cantando. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a cantar la primera estrofa del himno, todas las promesas. Y somos despedidos. Amén. Lo que pasa es que estoy
que el Señor.